Hola a todos, en este video veremos toda la filosofía en Grecia desde el periodo presocrático hasta el helenismo. Se me ocurrió grabar este video porque este es un tema que vimos el semestre pasado en filosofía y yo creo que es bastante interesante conocer más a fondo la filosofía que influenció a todo Occidente. Empezando con los presocráticos, que como su nombre lo indica, son antes de Sócrates. Tienen que entender que a partir de este periodo ya empiezan a intentar explicar el mundo a través del logos, que logos significa estudio o teoría. Ya no es simplemente la mitología de Grecia que intentaban explicar las cosas que no pueden entender a través de dioses. Y ustedes ya los conocen: Zeus, Apolo, Poseidón, Atenea, Artemisa y un montón más. Pero entonces llegó un punto en el que se cuestionaron qué había más allá y intentaron explicar las cosas de manera lógica, ya no simplemente con supersticiones o mitos. Es aquí cuando llega Demócrito y Leucipo, que quizás los conozcan ya, porque son los que implementaron el concepto de átomo. Prácticamente plantearon que todo estaba compuesto por partículas indivisibles. Y justamente eso significa la palabra átomo, indivisible o que no se puede cortar. Obviamente ellos no conocían la estructura interna de los átomos, no sabían que tenía un núcleo, protones, electrones y neutrones. Solo lo plantearon como cositas muy chiquitas que nos formaban y formaban a todo lo que conocemos. Por otro lado estaba Empédocles, que decía que todo está formado por 4 elementos, los que ya conocen como agua, tierra, aire y fuego. Y también los presocráticos se dividieron en diferentes grupos. El primero es el físico o cosmológico. Cosmos significa algo así como un orden, un todo o el mundo. En el físico o cosmológico están filósofos como Tales de Mileto, Anaximandro o Anaxímenes. Tales creía que el origen de todas las cosas era el agua. Prácticamente pensaba que todos los objetos y lo que nos rodeaba, incluso nosotros mismos, eran una manifestación distinta de lo que es el agua. Sin embargo, aquí había un problema, que esto es una falacia que vamos a ver mucho, que se llama regreso al infinito. ¿Qué quiere decir el regreso al infinito? Digamos que ellos estaban buscando el origen de todas las cosas. Pero si definimos ese origen de todas las cosas como una cosa, como lo hizo Tales y otros filósofos, tendremos que definir también qué es lo que originó esa cosa, porque no puede haber algo más que lo haya generado porque se supone que es el origen de todo. Imaginemos un conjunto de cosas que se originan por otra cosa que está fuera de ese conjunto. El problema viene cuando intentamos explicar esa cosa que originó al conjunto de cosas, cuál es su origen. Entonces, Tales de Mileto creía que el arjé o el origen era el agua. Anaximandro creía en el apeiron, que él lo definió como algo que siempre está y siempre ha estado. Digamos que visto desde una perspectiva moderna es como el sustancialismo, no sé si conozcan también el término de éter, pero prácticamente es algo que conforma el todo, pero no dio muchos detalles de cómo se comportaba esa sustancia o cuáles eran las características que debía tener. Después está Anaxímenes, que él creía que el origen de todo era el aire, ya que pensaba que era indeterminado y estaba en todos lados. Sin embargo, al día de hoy, al universo como lo conocemos, sabemos que no hay aire. También estaba Anaxágoras. Él creía que el origen eran las homeomerías. También eran partículas que formaban todas las demás cosas, pero no lo definió tan bien como lo hicieron Leucipo y Demócrito. Después del periodo físico cosmológico se dieron cuenta que era muy difícil explicar el origen de las cosas. Es por eso que mejor intentaron definir su función. Physis tal cual significa naturaleza, que es algo que nace y crece por sí mismo. Aquí encontramos a Pitágoras, que él creía que la función del universo o el universo en sí podía ser explicado con números. Él creía en las proporciones, que todo podría ser explicado matemáticamente. Para él no había más que belleza matemática indefinida que relacionaba todas las cosas, hasta que llegó la maldita raíz de 2. Esta cosa horrible fue la causante de que destruyeran a todos los pitagóricos. Los pitagóricos eran la escuela, que realmente era una secta, que tenía Pitágoras. Y también fue la causante de la muerte del mismo Pitágoras. Pero se estarán preguntando, ¿cómo la raíz de un numerito que todos conocemos ocasionó la muerte de toda una corriente de pensamiento y del mismo pensador que era Pitágoras? Pues bueno, esto es porque la raíz cuadrada de 2 es un número irracional. Quiere decir que no se puede expresar como una relación entre dos valores. Entonces, cuando la descubrieron, se vino abajo todo su mundo. Pero bueno, la historia es bastante larga y entretenida, entonces es tema para otro video. Después nos encontramos con Heráclito, que también era llamado el Oscuro. Era llamado así porque sus pensamientos eran literalmente muy destructivos, porque literal su filosofía se trata en el caos, pero a la misma vez en el orden. Es conocido como el filósofo del cambio. Él creía que el universo y la vida era como el fuego. Lo del fuego es una metáfora de algo que destruye pero a la vez construye.
Realmente lo declaró como dialéctica. La dialéctica es la lucha o contraposición entre dos puntos opuestos. Él decía que todo estaba siempre en constante cambio y se transformaba en algo más. Una frase muy reconocida de él es la siguiente: nadie se baña en el mismo río dos veces. Esto o porque tú cambias o porque el agua cambia, que realmente son las dos. Por el contrario, completamente estaba Parménides. Él creía que todo era estático y hacía una diferencia muy grande entre la realidad y nuestra percepción, que era meramente una ilusión. Él decía que nosotros veíamos a los planetas girar o a las cosas moverse, pero realmente el ser es inmutable. Entonces todo era completamente estático y todo lo que veíamos con movimiento o con cambio no era nada más que una ilusión de nuestra mente y sentidos que nos traicionaba. Lo cual le criticaron diciéndole que estaba bien pinche loco, porque si tú estás viendo que las cosas se mueven es porque se están moviendo, ¿no? Pero bueno, para Parménides no era así. Todo era una ilusión y un engaño de nuestra mente. Aquí en lo personal me gusta más Heráclito que Parménides, porque Heráclito era como más abierto de pensamiento. Parménides era un poco más cerrado porque definía mucho la idea de que todo era estático, ¿no? Y Heráclito dijo una frase que es: no me escuches a mí, escucha al logos, que recordemos que logos es el estudio o teoría. Aquí terminamos con el periodo presocrático y comenzamos con el periodo socrático. La primera división de esta etapa es el periodo ético o antropológico. Aquí es donde se encuentra Sócrates y los sofistas. Al Sócrates se le conoce en gran parte como el padre de la filosofía. Pues primero, Sócrates era un viejito que se la pasó toda su vida en su mismo pueblo, que era Atenas, que literal no salió de su pueblo más que, me parece, una o dos veces, fue a otro pueblo para ver unos juegos. Y Sócrates fue muy importante por dos cosas. La primera era todas las enseñanzas que dejó en vida a través de la mayéutica, que la mayéutica es dar a luz a la verdad. Este término de dar a luz es muy particular porque la mamá de Sócrates era partera y pues de ahí sacó el término. Su mamá ayudaba a dar a luz a bebés y Sócrates enseñaba a dar a luz a la verdad. También atacaba mucho a los sofistas, que es como la contraparte de Sócrates, ya que algunos sofistas fueron discípulos de Sócrates, pero se fueron por otro camino en el que cobraban por las enseñanzas. Y también decía Sócrates que tenían un lenguaje muy complicado, que les hacía ver como sobre la media del nivel intelectual. Entonces la gente decía: oh, sí, claro que sí, utiliza palabras que no entiendo para nada, debe ser muy listo. De Sócrates es muy famosa la frase de yo solo sé que no sé nada, que esto no es nada más que intelectualismo moral. Después pasamos al periodo sistemático. Este es llamado así ya que a partir de ese momento los pensadores empiezan a elaborar sistemas más completos del pensamiento como teoremas o teorías. Los filósofos más importantes aquí son Platón, que realmente se llamaba Aristócles, pero le decían Platón por sus grandes omóplatos, o sea que estaba muy mamado, y Aristóteles. Platón fue discípulo de Sócrates, entonces siguió con muchas de sus enseñanzas. También elaboró teorías propias como la del mundo de las ideas y el mundo de las apariencias. Prácticamente decía que todo el conocimiento que podemos adquirir a partir de nuestra realidad proviene de un plano por encima del nuestro. Él tal cual diferenciaba los dos mundos. Nosotros vivimos en el mundo de las apariencias. Nada es como realmente es. Ya que dice que lo que habita en el mundo de las apariencias, en el que nosotros vivimos y nos movemos, no es nada más que una copia de lo que hay en el mundo de las ideas. Para él el mundo de las ideas es un plano infinito, indeterminado y perfecto. Y lo que está en el mundo de las apariencias es una copia de eso, pero al contrario. O sea que aquí las cosas se acaban y tienen imperfecciones. También hace otras alegorías como la de la caverna, lo cual va por el mismo camino de que lo que presenciamos, lo que observamos o lo que experimentamos no es nada más que una ilusión, ya que la realidad está en otro lado y sí hay una forma de acceder a ella mediante el análisis y la mente, pero es que si nos basamos únicamente en nuestros sentidos, nos estamos engañando. O también la del carro al lado, que es como una explicación a la pregunta de dónde proviene nuestra alma o nuestra ánima, por qué nos movemos o por qué estamos vivos. Y también de dónde proviene el conocimiento, ya que él plantea que lo hemos adquirido en el pasado, simplemente que cuando nuestra alma cae sobre nuestro cuerpo o nuestra extensión de carne, es cuando recordamos el conocimiento, ya que lo adquirimos en el mundo de las ideas. Sus alegorías son para otro video porque son bastante extensas, así que vamos con Aristóteles.
Aristóteles fue discípulo de Platón, pero a diferencia de Platón con Sócrates, Aristóteles no siguió sus enseñanzas, ya que le parecía que las ideas de Platón no estaban bien estructuradas, incluso llegó a decir que era amigo de Platón, pero era más amigo de la verdad. Es por eso que se fue por otro camino en búsqueda del sentido de la vida, al cual le llamó eudaimonía, que prácticamente significa felicidad, y para Aristóteles alcanzar la eudaimonía o felicidad era a través de la virtud, que la virtud es el punto medio o el equilibrio entre dos extremos o dos vicios. Un ejemplo sería que la virtud entre ser alguien temeroso o alguien cobarde sería ser alguien valiente. Y de Aristóteles es la frase, la virtud no recae en hacer lo que uno quiere, sino en querer lo que uno hace. Aristóteles es un personaje bastante importante no solo para la filosofía, sino para otras ciencias como las matemáticas, la botánica o la biología. También es considerado como el padre de la lógica, aunque él era también un poco empirista, ya que dijo, nada hay en el intelecto que no haya pasado antes por los sentidos. Aristóteles era un polímata muy intelectual, así que si quieren saber más de él, realmente pueden buscarlo en diferentes ámbitos. Y ahora sí, pasemos al último periodo, el helenismo. La palabra helenismo proviene de helenos. Helenos era el nombre que se autoimpusieron los griegos. El nombre que les damos de griegos, como los conocemos, es impuesto por los romanos, pero ellos asimismo se decían helenos. Dentro del helenismo se encuentran grupos como los estoicos, los escépticos, los hedonistas y los cínicos. El fundador de los estoicos es Zenón de Sitio. Su ideología es vivir conforme a la razón y aceptar el destino. El estoicismo persigue un modo de vida de autogestión y autocontrol. La idea principal es entender que lo único que te puede afectar es lo que tú puedes hacer. Realmente solo tienes un criterio bajo tus propias decisiones. Todo lo demás es ajeno a ti y tú decides si te afecta o no. El estoicismo también se puede entender como un manual de vida. Nos enseña que si algo malo pasa, no se necesita sufrir innecesariamente, simplemente aceptarlo. El estoicismo se fue expandiendo durante muchos años más y representantes como Marco Aurelio o Séneca crearon grandes libros que hasta el día de hoy conocemos y seguimos interpretando y estudiando. También están los escépticos, que su representante es Pirrón de Elis. Ellos se resignaban a creer fielmente una idea y decían que no podemos estar seguros de nada. Ellos no se angustian por tener razón o no, simplemente se cuestionan todo. Hay un capítulo de South Park que lo representa perfectamente. Es un capítulo en el que los papás de Kenny son arrestados y se lo llevan a una familia adoptiva. Entonces Cartman quiere lo mismo porque piensa que se lo llevaron de vacaciones y acusa a su mamá de traficar cocaína. Y entonces piensa que se lo vayan a llevar a Hawái y se lo terminan llevando con una familia de escépticos. Lo cual es muy chistoso porque, eh, pues es una pendejada. A ver si les puedo poner un fragmento. And if this food comes as a gift from some divine intelligence, nobody knows, nobody can know if any deity is watching over us. Cannot know with certainty if God or Christ exists. They could. Then again, there could be a giant reptilian bird in charge of everything. Can we be certain there isn't? No, so it's pointless to talk about. Now say it with me. Por otro lado, están los hedonistas, que también se les conoce como epicúreos, por su fundador Epicuro, que nos dice que el placer es el bien supremo. Busca la ataraxia, que es paz o armonía, y la aponía, que es ausencia de dolor. Prácticamente es evitar el dolor físico y mental. Si ustedes buscan el concepto de hedonismo y se van a imágenes en Google, les van a aparecer fotos o pinturas de un montón de gente que está pasándola bien, acostados, comiendo o incluso también en los placeres sexuales. Entonces prácticamente es buscar el placer moderado de cierta manera, aunque también lo usaron mucho de excusa simplemente para los excesos. El contrario del hedonismo es el ascetismo, que busca vivir con lo mínimo y renunciar a placeres y deseos. Si vieron el anime de Ragnarok, cuando Buda está en su travesía, se encuentra con unos ascéticos a los que adopta, porque justamente estaba en contra de que vivieran tan mal, porque realmente estaban desnutridos y en condiciones deplorables, casi en la muerte. Pero bueno, solo como dato curioso. Y por último están los cínicos, que su representante obviamente es Diógenes de Sinope, o Diógenes el perro, Diógenes el Terian, Diógenes el cortina de humo. Bueno, ese ya no, pero ustedes entienden, ¿no? Bueno, si ustedes quieren saber de Diógenes, vayan a ver mi video de Diógenes, que tengo un video solo para Diógenes, porque está muy interesante. Pero bueno, el cinismo prácticamente plantea que hay que rechazar las normas sociales y cuestionarlos, las doctrinas y los paradigmas que nos imponen, para así buscar y encontrar la verdad. Esto se parece un poco al ascetismo, pero
El ascetismo es muchísimo más radical. El cinismo es una forma como de anarquía. Es una forma de anarquía y el ascetismo es un pinche castigo. El ascetismo es como cualquier mito griego, ¿no? De que los castigan por haber incumplido alguna norma, simplemente que ellos no incumplieron ninguna norma y solamente se castigan. Bueno, obviamente hay matices dentro de las ideologías o filosofías, pero el ascetismo estricto realmente es vivir muy en la mierda. Pero aquí lo curioso o interesante es que solo, solo es algo material. Como lo definiría Descartes, solo estarías castigando a tu res extensa, ya que el cogito se fortalecería y a la vez el espíritu se fortalecería. Y bueno, si te quedaste hasta el final, muchas gracias por ver este video, espero que te haya servido. Quizás lo pude haber hecho un poco más corto, pero para profundizar un poco y no dejarlo así tan banal. Porque si no, nada más lo hubiera hecho así de físico cosmológico, estaban estos filósofos, creían esto y ya. Y así con los demás periodos. De nuevo, gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó este video, dale like y comenta si tienes alguna duda o alguna sugerencia, curiosidad, lo que sea. Por acá te voy a estar dejando dos videos similares para que los vayas a ver. Y nos vemos a la próxima. Me siento frito bailando giros y te caes,